Gracias, estamos como en su casa. ¿Ya está listo? Sí, sí. Buenos días a todos los asistentes. El agradecimiento de nuestra facultad a don Patricio Lons, que es periodista, es investigador de historia y dentro de la historia del revisionismo del legado hispánico en América. Tenemos la gran suerte de tenerle hoy aquí porque nos va a contar cosas muy interesantes sobre el título de la conferencia, que es el Real de A8, la primera moneda de uso universal, y ha venido desde Buenos Aires para aportarnos datos muy interesantes en esta conferencia, y venir a nuestra facultad pues es un lujo. Mi agradecimiento también a don Cesario Jarabo Jordán, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, es escritor e investigador en Historia de España. Gracias a ambos por estar aquí. Muchas gracias también a don Pablo Ruiz Palomino, que es catedrático dentro del Departamento de Organización de Empresas de nuestra facultad y que ha sido el artífice de que hoy podamos celebrar esta interesantísima conferencia y de que haya venido un investigador pues de tanta fama, de tanto renombre y de tanta importancia dentro de los temas de lo que es el revisionismo del legado hispánico en América. Y sin más preámbulos, pues doy paso, creo que a don Pablo Ruiz Palomino, que va a hacer la introducción. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo la introducción iba... Muchas gracias, Nati. La introducción iba también por esa misma línea, así que ya pues me ha comido un poco ya el espacio, Natividad. Gracias, Natividad, de que quisiera dar las gracias a Natividad porque Natividad es la profesora de Historia, profesora titular de Historia aquí en la Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca y de Historia Económica. Y gracias a ella pues, se puede impartir esta conferencia en el espacio que tenía reservado en el aula. Muchas gracias por tu predisposición, siempre totalmente abierta, ¿no? para estos asuntos y nada, pues empezamos entonces a presentar brevemente a los dos ponentes de hoy. Por un lado, como bien ha dicho mi compañera en esta facultad, Patricio Lons, que es periodista dedicado a la investigación histórica, y por otro lado pues, a Cesario Jarabo Jordán, que es licenciado en Filosofía y Ciencias de Educación y es investigador en Historia de España. ¿De qué van a hablar hoy estos dos conferenciantes de gran renombre? Bueno, pues de una moneda de uso universal que desde el siglo XVI empezó a tener cabida a nivel mundial como un mecanismo de intercambio en las relaciones sociales y relaciones económicas en este caso, que existían entre diferentes agentes a nivel mundial, dado pues la expansión, ¿no? en este caso del Reino de España a nivel mundial, ¿de acuerdo? Pues se diseñó una moneda que era el Real A8, ¿de acuerdo? Y bueno, pues gracias a ella pues ya se estuvieron estableciendo estas conexiones comerciales y económicas y que han tenido vigencia hasta finalizado el siglo XIX. Es un aspecto del que muy pocos saben, solamente los interesados y los eruditos en este tema, como los que tenemos hoy en la mesa, conocen, pero seguro que ninguno de nosotros pues, nos habíamos parado a pensar de que esta primera moneda era una primera moneda impulsada por el Reino de España y que efectivamente era una moneda de uso universal. Ahora tenemos otras monedas, ¿no? de uso universal, que todos conocemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, de esto es lo que vamos a hablar y de lo que van a hablar los dos conocimientos de esta moneda y de los intercambios sociales y económicos que existían en esa época. Y sin más dilación, pues paso la palabra a don Cesario Jarabo Jordán. Pues bueno, aquí un encadenamiento de agradecimientos, gracias a Pablo y por delante mi agradecimiento a Patricio. Desde luego, yo tuve una gran suerte cuando hace unos 10 años aproximadamente, pues lo conocí por internet, o sea, prácticamente toda la relación que hemos tenido ha sido a través de internet. Empezamos a hablar de cosas, de historia, yo me quedaba mirando con él y en particular me habló de una cosa, el Real de A8, y yo, va, moneda, un euro. El Real de A8, bueno, no le daba yo mucha importancia al asunto porque no había caído, efectivamente, no había caído, y he explicado que estudiando historia. El caso es que, bueno, yo hoy estudio la flota de Indias, ¿no? que estuvo vigente desde 1526 hasta 1778. Estudio que un pirata francés, Jean Florin, en 1522 se lleva el tesoro que enviaba Hernán Cortés. Y todo eso ¿qué estaba sucediendo? Estábamos en un momento en que España estaba en la idea de unir el mundo. Estábamos en el siglo XVI, en ese momento en que España estaba decidida a unir el mundo. ¿Y qué hacía para unir el mundo? Primero envía una expedición, que es la de Magallanes, que bueno, Magallanes sucumbe, sigue el Cano, bueno, vuelve a haber otra expedición con Legazpi y va una persona de especial envergadura en esa expedición, que es Urdaneta, un cura, un
fraile, que navegante, que se había retirado, y que resulta que hoy Felipe II lo saca del retiro y le dice que lo necesita porque tiene que hacer un viaje espectacular. Y efectivamente se va a Filipinas y descubre algo que era importantísimo, que estaba siendo un escollo en toda la exploración, porque no sabían la forma de retornar de Filipinas a América. Y el amigo Urdaneta fue lo suficientemente capaz, como subir hasta la altitud de Japón, coger las corrientes marinas y acabar en Acapulco. A partir de ese momento se inició un espectacular tráfico comercial entre Asia y América. Y dice, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, esos productos que llegaban a Acapulco cruzaban México y se embarcaban en la Armada, o sea, en la flota de indias, que estaba haciendo un tráfico ya anteriormente iniciado entre la península y América, ¿no? Estamos hablando del año 1565. Estamos hablando que el trasiego de Filipinas a Acapulco duraba 5 o 6 meses. Estamos hablando que había 15.000 millas marinas desde Filipinas hasta España. 8.200 eran de Acapulco, desde Acapulco a América. Entonces, 15.000 millas marinas. Bueno, y que se segaba ahí, se trasegaban mercaderías, se trasegaban todo tipo de bienes, de un sitio a otro, enriqueciendo a todo el mundo, se trasegaba mestizaje, se trasegaba gente. Y en todo eso había un precio, todo eso tenía que ser pagado de alguna manera. Y esa alguna manera es justamente la que nos viene a informar Patricio Lons, desde América. El hombre que a mí en concreto me hablaba del Real de 8, y yo, ¿eso del Real de 8 qué es? Pues bueno, pues ese Real de 8 movió todo y movió hasta la piratería, que por cierto, o sea, tenemos noticia de que la piratería hacía mucho daño, sí, efectivamente. Pero la piratería hizo que el 0,97% de las embarcaciones no llegasen a su destino. El 0,97% de las embarcaciones. ¿Qué sucede? Pues que había una flota de indias que estaba protegiendo eso, que estaba defendiendo el trasiego de esas mercaderías. Entonces sí, efectivamente, pues bueno, incluso el galeón de Manila fue una vez asaltado y los piratas llegaron a su base en Londres con las velas cubiertas totalmente de seda, habiendo desvalijado tan solo el 20% del total de lo que transportaba el galeón de Manila. El otro 80% tuvieron que destruirlo, hundirlo o deshacerse de él. Y bueno, ese trasiego conllevaba, como digo, un tipo de pago, y el tipo de pago estaba realizado justamente de la manera de la que nos viene a hablar hoy don Patricio Lons, de la cual yo no quiero hablar nada, sino que chafo nada del asunto. Bueno, muchísimas gracias a las autoridades de la casa por haberme invitado y a Cesario que estrenó mi visita. A ustedes les va a llamar la atención porque un argentino a 15.000 kilómetros les viene a hablar de una moneda de ustedes. Bueno, porque esa moneda, la moneda más importante del Imperio Español, se acuñó en América, principalmente en México, en Perú y también algo aquí en Sevilla, pero el grueso se hizo en México y Perú. ¿Cómo es que nace esta inquietud? Una vez, hace muchos años, discutiéndose de economía, el presidente argentino Juan Domingo Perón dijo: la víscera más sensible del hombre es el bolsillo. Y a partir de ahí, creo que todo el mundo lo entiende, cuando ve que alguien lo estafa, empieza a darse cuenta de muchas otras cuestiones de la historia. La cuestión es que en Argentina, desde 1970 a la fecha, nos han quitado ya 13 ceros a nuestra moneda. Así que imagínense si ustedes hoy tuvieran que tomar un billete de €1 y agreguen 13 ceros. Es decir, sería imposible manejarse con tal cantidad de billetes. Esa crisis financiera monetaria permanente en la Argentina me hizo empezar a averiguar qué otro tipo de monedas había. En mi casa había monedas muy antiguas, de la época de los primeros años de la independencia de América, y alguna vez, hablando con mis padres, que eran personas muy cultas, le digo, pero alguna vez estuvimos unidos el Río de la Plata, o sea, lo que es Argentina, Uruguay, con el Perú, el relato del Perú. Y a su vez con España. Tenemos que haber tenido otra moneda. Y a mí me sorprendió el hecho de que mis padres, siendo personas de gran formación, no tienen idea. Años después, gracias a un historiador argentino, Julio Carlos González, que escribió un libro que les puede resultar muy interesante a los que estudian economía, que se llama La Involución Hispanoamericana, donde explica cómo era el Imperio Español y cómo fue decayendo básicamente a manos de los ingleses, y cuál había sido la política muy interesante de la corona española para apoyar en su momento a Bernardo de Galvez y producir la independencia de los Estados Unidos. Entonces, por lo general, las situaciones políticas
no deben ser llevadas, sobre todo las internacionales, por la primera propaganda que ven en televisión, sino que tienen que empezar a analizar todos los elementos en reunión a ellos, sobre todo los elementos económicos, al menos culturales o religiosos que pueda haber en disputa. La cuestión es que uno de los errores que se ve en Argentina es que, pero creo que acá también ocurre en algunos sectores políticos, es tener una fascinación por el mundo anglosajón. Es decir, no, los anglosajones siempre fueron más ricos. Bueno, no es así. Los anglosajones no fueron siempre más ricos. Por lo general siempre fueron más pobres que el mundo español. Entonces es muy importante que ustedes eso lo estudien, porque si quieren ayudar a reconstruir España y que vuelva a ser una potencia fuerte, hay que saber que alguna vez también lo fueron, y que lo fueron por un larguísimo tiempo. Para que se den una idea, los ingleses construyen el Imperio Británico sobre los despojos del Imperio Español. Entonces, en 1806, cuando invaden, no sé si ustedes saben que los ingleses invadieron Buenos Aires, en 1806 y 1807. En 1806 se roban 1,5 millones de pesos de plata, que es muchísimo dinero, posiblemente se podría comprar media España hoy. Es decir, las arcas de la Real Hacienda Española en América eran arcas muy ricas. Es decir, el nivel de vida en la América virreinal era superior al nivel de vida en Europa. Para que se den una idea, Alexander von Humboldt, no sé si lo conocen, aquel científico alemán, más suerte de Marco Polo alemán que andaba por el mundo, cuando hace una investigación sobre el mundo español en América, dice, siendo que era un hombre que no tenía ningún tipo de simpatía por el mundo español, que era luterano, sentía una valla religiosa, una valla de pensamiento, pero termina diciendo en su informe, no veo pueblos más felices que los gobernados por España. Un trabajador, un labriego novohispano, lo que es México, o un minero novohispano gana 4 o 6 veces más que su equivalente europeo. Pero además, dice, son hombres que incluso los más pobres son mucho más libres que cualquier trabajador en Alemania, en Francia o Inglaterra, y ni hablar de lo que era la Rusia con los siervos de la griega. Es decir, se veía mucho más feliz y en mejores condiciones. Hay unos cálculos sobre la capacidad de compra de un trabajador medio, un trabajador rural, básico, en la América Española, en lo que era el Virreinato de Nueva España, en lo que hoy es la República de México, y trasladando esa capacidad de compra a la capacidad de compra actual en euros, ganaba alrededor de 3.600 euros mensuales, si pudiésemos cambiar y mutar la moneda, ¿no? Pero básicamente lo que ganaba un trabajador rural y lo que podía comprar equivale a lo que puede comprar hoy un español con 3.600 euros mensuales, sin impuestos, que tiene más color. Entonces, todo eso, por supuesto, nos llevó a analizar muchas veces el tema de la independencia. En realidad, la independencia americana no fue tan así, tan edulcorada como nos lo enseñan en América. En realidad fue una maniobra británica para romper el imperio español en América. Ahora, ¿cómo era esa relación comercial del mundo español con el resto del mundo? La economía de lo que era la América española, o las Españas americanas, era una economía que estaba absolutamente integrada con Oriente. Es decir, más de una vez les habrán hablado de la ruta de la seda, de los negocios con China. Bueno, esa ruta de la seda, el área Asia-Pacífico, era un área que estaba dominada por el comercio español. Es decir, sus ancestros fueron los dueños financieros del mundo entre 1550 y 1815. Lo que hoy es el mundo anglosajón, en realidad era el mundo español. Por eso cuando los reyes de Inglaterra buscan que un príncipe de Gales se case con Catalina de Aragón, con la hija de los reyes católicos, para los ingleses era un ascenso social que su hija se case con una princesa española. Hay por ahí alguna película que muestra eso y muestra a una hija de los reyes católicos bailando flamenco, cosas que eran imposibles en aquella época, pero bueno, esas son cosas de Hollywood que se han encargado de notarnos, ¿no? Ahora, ¿por qué se logra un complemento con Asia? China y lo que eran los reinos hindúes, o sea, que no es como la India actual, eran estados que complementaban su economía con África. Es decir, el África de 1300 y de 1400 ya tenía una economía desarrollada. Hoy uno ve un África pobre, pero no fue siempre así. Hubo reinos ricos en África que comercializaban con reinos prósperos en la India y en China. En algún caso llegan hasta Corea y Japón. Entonces, para los asiáticos, lanzarse a abrir nuevos mercados no era ninguna novedad. Cuando conocen a los españoles, ven que se pueden integrar fácilmente con ellos. Y lo logran básicamente a través de Manila. Es decir, Filipinas, que eran tribus separadas unas de otras, cuando conocen a los españoles, ellos deciden y eligen formar parte del Imperio Español, y el Imperio Español a cambio de eso los ayuda a desarrollarse como emporio comercial y a su vez los protege de los piratas chinos y japoneses. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en ese desarrollo? Los chinos toman confianza con los españoles, los ven como un pueblo confiable para hacer buenos negocios. Y ellos necesitaban una moneda de curso legal que tuviese fuerza.
habían usado maderas, habían usado papel, pero ellos sabían que necesitaban una moneda que tuviera valor por sí mismo. Cuando aparece la moneda española de plata, encuentran en ella una moneda poderosa. Por eso, volviendo al anterior de que los ingleses cómo construyen su imperio, yo les voy a explicar primero cómo fue la capitalización de los ingleses. Se robaron el tesoro de Buenos Aires en 1806. Cuando se produce en Buenos Aires una revolución en 1810, supuestamente en nombre de Fernando VII, pero es una revolución que se hace con el apoyo de buques ingleses, se abre el comercio solo con Inglaterra e inmediatamente todas las reservas de plata que ven arriba de la Plata y en Potosí vuelven a ser saqueadas en una actividad de libre comercio, se las llevan los ingleses. Que luego, en todo el periplo que significó la secesión de América, se roban el tesoro de Chile, se roban el tesoro de la Real Hacienda del Perú, que era más rico todavía que el de Buenos Aires. En Perú se roban además las casas de Montepío, donde la gente se empeñaba joyas a cambio de dinero, y se robaron incluso haciendas particulares. Años después se roban el de Bogotá, por lo tanto el imperio británico crece financieramente a partir de las riquezas españolas. Incluso la creación del chelín y el penique se hace robando una partida de monedas y la huecan y crean una moneda hueca y con el interior una moneda más chica, y esa fue la primera moneda en Australia. Van a ver ustedes, se puede llegar a encontrar algunos reales de A8 resellados con la imagen o el nombre del rey Jorge III de Inglaterra. Por lo tanto, y por otra parte, en cuanto al costo de mano de obra, los ingleses primero traen esclavos blancos a América, que eran irlandeses católicos o escoceses protestantes de una iglesia que estaba como en una situación sismática con la iglesia anglicana. O sea, los primeros trabajadores fueron esclavos blancos, luego traen esclavos africanos, luego traen trabajadores de China, que se habían escapado de la rebelión de Taiping, que fue una rebelión cristiana, que son los que construyen los ferrocarriles, que en algunas películas incluso se ven unos trabajadores chinos que usan un sombrero cónico, los llamados los coolies, que trabajaban ahí básicamente por la comida en un techo. Y luego mano de obra barata que llegó de México y del resto de Centroamérica. Es un poco el origen de la riqueza anglosajona. Luego, con las sucesivas guerras, terminaron impusiendo su moneda con la fuerza de sus cañones. Pero vamos a lo que éramos nosotros. Y cuando digo nosotros, yo hoy tengo que usar un pasaporte distinto del de ustedes, pero hasta 200 años atrás nuestros ancestros eran hermanos, eran compatriotas, a punto tal que algunos de los personajes más notorios de la secesión de América, como San Martín o Bolívar, fueron guardia de corps del rey de España. Es decir, numerosos revolucionarios americanos fueron oficiales de la corona española. El mismo San Martín peleó en 17 batallas bajo pabellón español. Con lo cual, bueno, es todo un tema discutir qué pasó en la mente de esos hombres, pero el resultado para América evidentemente no fue bueno, tampoco para España, ¿no es cierto? Porque perdimos una unidad que nos daba la capacidad de manejar geopolíticamente la mitad del planeta. Ahora, ¿cómo es que se inicia esta moneda? Siglo XV tenemos que los ducados italianos eran como la moneda preponderante del Mediterráneo. Y en España estaban los maravedíes. De hecho, Sant'Ángel, un financista español de origen judío converso del principio del siglo XV, es uno de los financistas de Colón y lo apoya con maravedíes. Pero en 1497 Isabel dicta la pragmática de ese año, ya modificando el sistema monetario. Y al poco tiempo se empieza a organizar la economía en América. ¿Para cómo era esta primera economía? Si a los indios, los españoles hubiesen pagado con moneda, los indios hubieran dicho, ¿para qué quiero un pedazo de chapa? El primer proceso para modificar el sistema de economía y lograr un sistema de producción en América, hay que entender que en América la economía era muy reducida. Básicamente era un tipo de trueque, por ejemplo, jade por obsidiana. Pero ¿cuánto jade y cuánta obsidiana podemos consumir en la vida? La obsidiana era una piedra que se utilizaba para algunas espadas y el jade para unos ritos funerarios. Y en lo que hoy es México había una suerte de feria donde se intercambiaban alimentos. Pero en realidad era muy reducido todo eso. Cuando viene España, España le aporta a América el 90% de la dieta cárnica y cerealera. Es decir, hay un montón de animales, vacas, cerdos, pollos, el mismo caballo como elemento de transporte que no existían en América. Todo eso lo trae España. Entonces, ¿cómo es que se desarrolla ese proceso? En principio, los españoles los empiezan a organizar y a que puedan producir mejor cantidad y mayor variedad de alimentos. Entonces los nativos de América llegan a tardar 40 días en sembrar una hectárea, y cuando España trae los asadones y elementos de siembra, pasan a tardar un día por hectárea. ¿Sí? Hoy posiblemente con tractor se puede hacer mucho más, pero tengan en cuenta el salto económico que significaba para un padre de familia tener que trabajar 40 días para hacer una hectárea, y ahora en 40 días me podía hacer 40 hectáreas, evidentemente, y además con una mayor variedad de alimentos. Entonces lo que se produce lo que se llama el primer periodo es periodo de servidumbre, donde a los indios se les enseña a producir los alimentos, a construir retamares, que eran como diques para poder manejar el agua, a construir viviendas,
y a producir los primeros telares para poder hacer su primera ropa. Había muchísimas tribus que vivían absolutamente desnudos. Y cuentan los relatos, y dice, esta gente tiene la sensación de que está desnuda, o sea, no les gusta estar así, pero no saben cómo solucionarlo. Entonces ustedes pueden llegar a ver algunos dibujos de los primeros años de la conquista y van a ver a muchos indígenas con una suerte de camisa blanca y un pantalón tipo bermudas hasta la rodilla también blanco. ¿Por qué? Porque había que hacer rápidamente una vestimenta cómoda que ellos pudieran utilizar. Alguna vez charlando con Alfonso Borrego, que es el ciudadano norteamericano, es de la tribu de los Apaches Chiricahuas y tataranieto de aquel famoso Jerónimo que ustedes habrán visto en alguna película del oeste, si alguna vez vieron. Bueno, Jerónimo fue un indio que entra en guerra con el gobierno de Estados Unidos. Yo pregunté cómo era la vida de tu antepasado. Me dice, mirá, mi tatarabuelo vivía en una casa, no vivía en esas tiendas que se muestran en las películas de John Wayne, que son tipo conos, no, vivía en una casa. Su padre también y su abuelo también. Y quien les enseñó a construir viviendas fueron los españoles. De hecho, hablaba español además de su lengua, y además era cristiano, aunque él fuese un chamán de su tribu, con esa suerte de sincretismo que producían algunas tribus todavía en América. Pero dice, el problema de las tres apacherías, los chiricahuas, los mezcaleros y una tercera más, con el blanco, fue con el blanco anglosajón. Es decir, nuestros antepasados no tuvieron un problema con el blanco español. Por el contrario, el contacto con los españoles fue un contacto muy fructífero que nos permitió a nosotros modificar todo nuestro sistema de alimentación. Es decir, cuando los españoles, el cuerpo de dragones de fuera toma contacto con los apaches, le preguntan ¿de qué comen? Y bisontes. ¿Y cómo hacen para cazarlos? Porque no tenían armas, ni siquiera arcos y flecha. Me explica que el arco y la flecha fue un elemento que ellos incorporaron a partir de llegar a los españoles que les enseñaban a manejar tientos de fuego para poder hacer eso. Dice, no, nosotros corremos a los bisontes para que se caigan en un abismo y después vamos y los cambiamos. Pero además tenemos que hacer un foso tras nuestro. ¿Por qué? Y porque no todos los bisontes se caen. Algunos pegan la vuelta. Cuando pegan la vuelta vienen sobre nosotros. Así que tenemos que salir corriendo nosotros para atrás y tirarnos en un pozo para que nos aplaste. Entonces, a partir del manejo de arcabuces españoles, los apaches descubren que en realidad era mucho más fácil, podían matar nada más que los bisontes que necesitaban y estaban mucho más felices. Entonces dice, nuestro problema fue con el blanco anglosajón. No sé si habrán escuchado una vez frases militares norteamericanas como Forrester o el general Custer, tan conocido tantas películas que ellos decían el mejor indio es el indio muerto. Es decir, no había diálogo entre el blanco anglosajón protestante con el nativo de América. De hecho, ustedes van a ver que el territorio norteamericano, que fueron los primeros 3 estados con los que se conforma Estados Unidos, prácticamente no quedaron indios. Los indios quedaron en las tierras más pobres del oeste y sí quedaron en mayor cantidad en el sur, que fue un sur español. Es decir, Estados Unidos tiene, lo que conforma hoy el territorio de Estados Unidos tiene 3 siglos de civilización española y 2 siglos de civilización anglosajona, o menos, que es un siglo y medio. Entonces, ese fue el primer paso. Ahora, en algún momento había que enseñarles a los nativos que ellos podían recibir, además, por su trabajo, porque empezaban a haber sobrantes de productos, algún tipo de compensación en metálico. Entonces, primero se crearon las macuquinas, que fue una moneda como intermedia, ¿no? Para que ellos empiecen de cobre, muy fácil de hacer, para que ellos entiendan que con esas monedas podían intercambiar productos con otras tribus. Y a su vez, algunos nativos de América ya se habían subido a la misión de Legazpi y habían llegado a Asia, es decir, parte de los marineros españoles que conquistan Filipinas fueron amerindios, o sea, no eran todos españoles de aquí de la península. Cuando ellos se acostumbran al manejo monetario, le dicen, bueno, parte de sus productos pueden llegar muy lejos, llegar hasta Asia, y de Asia traer productos nuevos hacia acá. Y ahí aparece la moneda de plata, el real de A8 como primera moneda internacional. Y los chinos las aceptan, entonces era común que un indígena que podía producir productos para exportar, empezaba a importar productos suntuarios para su familia. Entonces, hubo indias americanas que llegaron a vestirse con sedas chinas. Hoy, que una ciudadana mexicana pueda vestirse de forma normal con un vestido de seda, las damas presentes me podrán explicar, pero creo que debe ser carísimo. Bueno, era bastante común que se pudiesen vestir con sedas chinas. Por eso, cuando hablamos de la diferencia económica que perdió América, fue realmente calamitosa. El PBI mexicano no da $3.600 mensuales ni lejanamente. ¿Por qué? Porque básicamente España había integrado en América toda la cadena de valor. Es decir, un nativo podía criar vacas, producir cuero, con el cuero criar monturas. Las monturas llevarlas hasta los puertos españoles de Valparaíso, lo que hoy es Chile. De ahí esos buques llegan hasta el Callao, que está en el Perú. De ahí hasta Acapulco, lo que es México, antes era el Virreinato del Perú y Virreinato de Nueva España, y de ahí el galeón de Manila llegaba hasta Filipinas. Y de Filipinas traía productos de China y de algunos otros lugares del Oriente. Es decir, fíjense, tenía la materia prima, le agregaba valor con un producto, le agregaban valor con el flete a su vez eran barcos hechos por astilleros españoles y a su vez
estos productos los comercializan casas comercializadoras españolas, es decir, tienen toda la cadena de valor, como hoy realizan las grandes potencias. Es decir, tomemos un ejemplo que se llama McDonald's. Ustedes van a un McDonald's acá, pero la Coca-Cola es norteamericana, las papas fritas son de empresas productoras de papas norteamericanas, la arquitectura también es de ellos, es decir, tienen toda la cadena de valor prácticamente de ellos. Es decir, ese tipo de negocios son un ducto de dinero que simplemente envía dinero a Estados Unidos y que en realidad queda poco valor agregado para los países donde hay ese tipo de negocios. Bueno, en aquel momento era al revés. Nosotros teníamos la cadena de valor, pero a su vez los chinos tenían su cadena de valor, entonces el intercambio era parejo. Con lo cual, las relaciones comerciales fueron muy buenas. Y por supuesto se dejó de lado aquel proyecto que le habían propuesto a Felipe II de conquistar China, ¿no? Hubo un español que dijo, no, a China con 5.000 bravos españoles la conquistamos. Entonces Felipe II, que no era ningún idiota, le pide a Miguel de Legazpi que mande a alguien a ver cómo era China. Y viene un oficial y dice, creo que ni con 50.000 españoles lo tomamos, porque en realidad no se sabe cuánta gente hay en China, pero se calcula que da no menos de 100 millones de habitantes. Por lo cual, Felipe II dijo, mejor hagamos negocios, y así se llevaban muy bien los españoles y los chinos. Entonces, quiero aclarar también algunos mitos, ¿no? El tema de que los españoles engañaban a los indios y que Colón les cambió espejitos por oro. En realidad, el oro que trajo Colón de la isla de Guanajaní, que creo que son las Bahamas, yo lo puedo ver y alcanzó para ser un biril. Un biril es una custodia para una hostia que está en la catedral de Toledo. O sea, es muy poquitito lo que se puede conseguir, porque en esa zona no había minería, sino que esos indios de alguna manera habían llegado en algún momento del continente, pero además el nivel de minería que tenían los indígenas era muy primitivo. Y para los indios les pareció muy buen negocio, pero total, este oro para mí es adorno, y esta gente me está dando algo complicado, que es un espejo. ¿Alguno de ustedes sabe cómo es un espejo? No. Bueno, entonces para los indios les parecía a ellos un avance. Pero en realidad es una anécdota. Sobre esa anécdota se crea una leyenda negra de una estafa sideral que nunca existió. Para los indios, el tema de que producir oro y plata y con eso adquirir elementos de siembra que le cambiaban la vida, adquirir la capacidad de construir diques, adquirir la capacidad de construir vestidos y adquirir luego la capacidad de comercializar con Asia, ese fue el verdadero avance. De toda la plata que se produjo en América, ¿qué se hizo con esa plata? Es decir, el sistema impositivo español era bastante bajo. Estaban las alcabalas de los puertos para determinados servicios, pero básicamente sobre la plata a España llegó entre el 5 y el 20%. Es decir, con el resto, ¿qué se hizo? Se sabe que con el 40% por lo menos sirvió para construir 25 universidades, o 32, porque algunas dejaron de funcionar, en 14 colegios mayores, 1.100 hospitales, acueductos, fuertes, puertos, caminos, monasterios, iglesias, escuelas, es decir, audiencias, es decir, toda la infraestructura construye España en América. Y el otro 40 lo utilizaron los nativos de América para comercializar por el mundo y traer productos de Asia o de Europa. Es decir, yo he podido ver parte de los muebles de la época colonial y en Buenos Aires había muebles Chippendale hechos en Portugal o en Inglaterra. Es decir, había un comercio bastante fluido con todo el mundo. De hecho, los españoles en América ya en el siglo XVII empezaron a buscar también mercados en África. Entonces, en realidad, uno de los mitos que nos enseñan a nosotros en la historia americana nos hablan de una suerte de monopolio, que España nos ahogaba, etcétera, etcétera. Bueno, cuando en realidad empecé a descubrir el Río de la Plata comercializaba con Dinamarca, se comercializó con Turquía, hasta productos de Rusia llegaron con Alemania, con Francia, con Nápoles, con Sicilia y, por supuesto, con toda América y con Asia. Calculen que en 1806 en Buenos Aires ya había una cámara de comercio con Filipinas. Fíjense, hoy estamos tratando de analizar en el Río de la Plata una alianza con Uruguay para restablecer un comercio fluido con Filipinas. Bueno, ese comercio fluido lo teníamos en 1806 y los ingleses era lo que más anhelaban. La cuestión es que, ¿qué pasa con esta moneda? Bueno, a partir de 1535 se empieza a acuñar en México, en Lima se retrasa un poco más, porque en realidad era muy interesante como hacía España. España daba licencias para acuñar moneda, y esa moneda se iba acuñando en la medida que había necesidades monetarias. Pero en Lima, el que recibe la licencia para acuñar moneda, no tuvo peor idea que en vez de ponerse a acuñar moneda, se metió por la ventana de la virreina. Imagínense el escándalo, porque el virrey se enteró, no le gustó ni medio, y este hombre perdió la licencia y tuvo que salir escapando. Así que unos años después, alguien más prudente que decidió que no tenía por qué andar seduciendo la esposa del virrey, se dedicó a hacer negocios y acuñó una moneda poderosa para Lima y para todo el Perú. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esta moneda con otras?
salen otras monedas a competir. Está el tal austriaco, con la efigie de la emperatriz María Teresa, que se conoció como dólar de Levante y que tuvo cierta influencia en África. Y los dinamarqueses, que habían intentado invadir Buenos Aires en 1702 y salieron corriendo. Buenos Aires, calculen, hoy tiene 14 a 16 millones de habitantes de todo el consorcio. En aquel momento tenía 3.000 vecinos. Cuando llega un buque que no se esperaba, el gobernador de Buenos Aires va a hablar con el cacique local y le dice: mira, viene gente que no está permitido que baje y se nota que son agresivos, tiene la bandera danesa, que la conocía, es la bandera más antigua del mundo, la Dinamarca. Entonces le pide ayuda. Y el indio dice: no hay ningún problema, se va con toda la tribu a la costa. Y cuando los daneses están a la vista, el cacique da la orden a su tribu y toda su tribu se pone a gritar como energúmenos y enloquecidos, y los daneses dijeron: estos son más salvajes que nosotros, y se fueron. Y una vez que terminaron el teatro y ven que el buque danés se va, se fueron tranquilamente a la tribu sin mayor problema. Entonces los daneses vinieron a la casa de contratación, hicieron el trámite en 1706, sí, vienen a hacer negocios como corresponde en el Río de la Plata. Y entonces ellos dicen: bueno, pero nosotros necesitamos una moneda así. Consiguen plata de alguna manera y hacen el Dik-Daler. El Dik-Daler es una moneda de plata acuñada por los daneses, pero curiosamente el diseño que le hacen es muy parecido al real de 8. En realidad, visualmente, si lo tomaba un europeo analfabeto, no iba a notar diferencia, al no saber leer, no saber si estaba en danés o en español, y de esa manera el Dik-Daler tuvo cierto recorrido económico. Pero cuando las naciones de Europa querían comercializar con Rusia o con Imperio Otomano, Rusia e Imperio Otomano le decían a los europeos: sí, pero me pagas con real de 8, porque es la moneda que me acepta China, con quien tenemos un comercio fluido. Finalmente, el real de 8 se termina convirtiendo en base de las monedas asiáticas. Es decir, una vez producida la secesión de América y cuando se produce la Revolución China, la primera moneda que hace la República China de Sun Yat-sen es el dólar de junco, que es una moneda de plata muy parecida al real de 8. Pero así todo, se siguieron aceptando durante muchísimo tiempo todavía el remanente de monedas de plata que se habían acuñado en América. Para que tengan una idea, en 1821 ya México se separa, y el real de A8 español siguió circulando en China hasta después de la larga marcha de Mao, cuando se produce ya el triunfo definitivo de Mao Zedong en 1949. Fíjense la cantidad de tiempo que había pasado y todavía la moneda española era vigente en Oriente. Cuando los norteamericanos empiezan su proceso revolucionario, el problema que tenían, ¿qué es lo que le hacen los ingleses? Lo primero, ante la situación, ¿se acuerdan del tema del motín por el cargamento de té, el impuesto al té? Entonces los ingleses le quitan todo el metálico que había y los norteamericanos se quedan sin moneda. Pero Luis de Unzaga, un español, hacía comercio por detrás, por el Mississippi, e iba metiendo el real de A8. El real de A8 llegó a circular hasta el Canadá francés, en el Quebec, en el siglo XVII. Finalmente, los norteamericanos, cuando deciden imprimir una moneda, le ponen de nombre Spanish Millet Dollar. Dólar español. Entonces van a ver, pueden buscar en Google, si tienen ahí buscadores, busquen en Google Imágenes el Spanish Millet Dollar, van a ver uno de $4 y van a ver que en un lateral tienen dibujado el real de A8. Así que creo que todos lo pueden encontrar. Chicos, tarea para el hogar, lo pueden hacer ahora, así no se lo duermen en el fondo. Busquen Google Imagen, busquen el Spanish Millet Dollar o dólar español y se van a encontrar con que los primeros billetes de dólar norteamericanos, incluso con numeración como el 4, que no hay más billetes de $4, van a ver que tienen el símbolo a un costado como si fuera 4 reales de A8 dibujados en un lateral. ¿Por qué? Porque era la manera en que el ciudadano norteamericano le tomase confianza a ese billete. De hecho, en Estados Unidos les costó mucho regularizar, porque cada estado hacía sus propios billetes. Los bancos estatales producían distintos tipos de nomenclador. Pero el que estaba basado en la moneda española fue el más vigente y el más fuerte, y que duró en Canadá y en Estados Unidos hasta 1857. Así que fíjense, recién ahí los norteamericanos sacan el US dollar, ¿no es cierto?, el dólar de Estados Unidos. Pero fíjense la vigencia que tuvo todavía, el prestigio de la moneda española. Hay un relato que en 1819 ya se estaba resquebrajando el Imperio Español de América. Los ingleses le propone un sultán comprar un territorio que luego se convierte en Singapur. Y los ingleses, bueno, el sultán le pregunta: ¿con qué me van a pagar? Con libras esterlinas. El sultán de idiota no tenía nada y dice: con estos papelitos de colores, esto no vale nada, dice. O me pagan con moneda española o no les alquilo el territorio. ¿No? Un oficial inglés logró conseguir 5.000 pesos de moneda española, le alquila el territorio al sultán, se queda con Singapur,
Ustedes saben cómo es hacer negocios con los ingleses. Ustedes le alquilan la piecita del fondo de su casa, cuando salieron a hacer las compras, los ingleses vienen con los Royal Marine, le ocuparon toda la casa y ni siquiera les dejaron la moneda que ustedes habían guardado el alquiler en un cajón, ni eso les queda. Entonces, por supuesto, pagaron una sola vez el alquiler y nunca más. Pero tuvieron que recurrir a moneda española. Claro, porque los ingleses dicen, ¿cómo hacemos para pagar todos los años 5.000 pesos de moneda española? Y paguémoslo una vez y mandamos Royal Marine, y listo, después no le pagamos más nada. Es decir, la psicología del ladrón, ¿no es cierto? Ahora, la vigencia de esta moneda en Wall Street perduró hasta fin del siglo XX. Hasta fin del siglo XX, ustedes pueden, hay una película con Michael Douglas que hace un personaje de Wall Street y muestran, pueden ver un montón de películas, se muestran los letreros arriba en Wall Street y van a ver que están divididos en octavos, en 16, en 4. Recién a partir del siglo XXI pasaron a medirse en decimales. Pero fíjense hasta qué momento todavía quedaba ese nomenclado. Y después las dos barras verticales del peso español lo vemos en el dólar, lo vemos en el euro, pero también lo vemos en el Bitcoin. Es decir, hoy vemos criptomonedas que todavía usan esas dos barras. Esas dos barras es un resabio de la simbología del prestigio del real de A8 español. Así que, si alguna le pregunta cuál fue la moneda más poderosa del mundo, que tuvo mayor vigencia y que fue aceptada libremente y nunca impuesta a cañonazos, fue la moneda española. No así como han dicho lamentablemente para imponer la libra y el dólar, ¿no es cierto? Pero acá había un problema cultural, es decir, lo que era la Liga Hanseática, que era toda la liga comercial del Báltico, ellos querían eliminar dos obstáculos para su desarrollo. Uno era los límites morales que le ponía la Iglesia Católica al tema del derecho del trabajo, el salario justo, el trato del trabajador, y el otro era que querían independizarse del predominio financiero español del Real de A8. Entonces ahí aparece la figura de Martín Lutero, un hombre impulsado por los príncipes de la Liga Hanseática, radica en una región aparte, vienen las guerras de religión, los católicos son masacrados en el norte de Alemania justamente por oponerse tanto al cisma como a todas las barbaridades económicas que se empiezan a implementar, y Inglaterra hace lo mismo, y a partir de Enrique VIII dejan de desconocer la primacía de Roma, que era el árbitro entre los litigios entre príncipes cristianos, y por lo tanto pasan a ocupar territorio en América, y es la discusión que tenemos siempre con historiadores ingleses cuando discutimos sobre las Islas Malvinas. Entonces ustedes saben que nosotros tuvimos un conflicto bélico en 1982, no sé si lo saben. En 1982 mi país entra en guerra, y entra en guerra todas las Españas, porque hubo miles de voluntarios españoles que se presentaban en los consulados y en la embajada argentina para venir a combatir contra nosotros, junto a nosotros. Pero me decía un historiador inglés, ¿pero por qué usted me dice que las Malvinas son argentinas? Por el Tratado de Tordesillas de 1493 y 1494. ¿Y por qué le tengo que hacer caso al Papa? Porque en aquel momento ustedes eran católicos todavía. Ustedes se subordinaban y aceptaban ese arbitraje. Y de hecho, cuando en 1492, en enero, España reconquista Granada, las iglesias de Londres hicieron también sus campanas celebrando el triunfo español. Así que ustedes en su momento aceptaban esa autoridad. ¿Sí? Por cada litigio que tiene para cambiar de religión, para cambiar de costumbre, lo que es, o de leyes, bueno, no hay manera de tener trato posible con ustedes. Y realmente fue muy sincero y dice, mire, la única manera que ustedes puedan volver a discutir con nosotros sobre las Islas Malvinas es que vuelvan a tener unas fuerzas armadas como las que tuvieron en el 82. Si ustedes pueden hacer un problema militar para nosotros, seguro que mi país se va a poner a negociar. Es decir, vemos que somos dos mundos distintos a la hora de vivir. Ramiro de Maeztu, historiador español que les recomiendo que lo lean, que escribió Defensa de la Hispanidad, que fue embajador en Londres y fue embajador en Buenos Aires. Cuando él estuvo en Londres dijo, me lleva una desilusión. Este es un país donde las máquinas hablan y los hombres callan. Es un país triste. Cuando estuvo en Argentina, donde el gobierno argentino impulsa el Día de la Raza, el 12 de octubre es una iniciativa del presidente Hipólito Yrigoyen. Ustedes pueden ir al Parque del Retiro de Madrid y van a ver esculpido en bronce el decreto presidencial de un presidente argentino impulsando el 12 de octubre como Día de la Raza o Día de la Hispanidad. Es ahí donde él empieza a escribir, a bocetar su libro Defensa de la Hispanidad, que yo creo que todo español debería leer. Porque los argentinos lo leemos y admiramos muchísimo a esta pluma española, que es posiblemente una de las plumas más importantes del siglo XX. Entonces, ¿cuál fue el proyecto en realidad de Inglaterra? Dijeron, hay que destruir a Francia, hay que destruir a España y hay que ocupar India, China, y de esa manera vamos a cambiar el eje financiero, va a desaparecer la moneda española y vamos a poder imponer una moneda nuestra hecha en papel. Y así lo hicieron. Impulsan y están detrás del proyecto de la Revolución Francesa, que la de francesa no tuvo nada, llevó a Francia a un baño de sangre con cientos de miles de campesinos asesinados. Luego impulsan a los revolucionarios americanos para que rompan la unidad con España, y en 1825
los nuevos estados americanos firmaron un tratado de paz, comercio y navegación con Inglaterra, que fue una manera de entregarnos financieramente de pies y manos a los ingleses, porque decían, bueno, podemos comercializar con buques ingleses, que van a venir acá, y buques argentinos, nos decían, pero tienen que estar construidos en Argentina. Argentina no tenía astilleros, no teníamos buques, entonces finalmente terminan imponiendo sus fletes, nos empiezan a endeudar. ¿Cómo les pagamos la deuda? Con tierra. Ellos producían carne en la Argentina, como no podíamos pagarnos, les tuvimos que dar la licencia para los trenes, cargaban la carne en sus propios trenes que se fabricaban también en Inglaterra, los llevaban a frigoríficos en la ciudad de Buenos Aires que eran de ellos, los subían a barcos que eran de ellos y comercializaban la carne en Inglaterra en empresas comercializadoras británicas. Como ven, todo ese valor agregado que España había desarrollado en América y que le había dado un bienestar a los pueblos de América, pasaba a girar a manos de los ingleses y toda la riqueza era extraída de América en favor de Londres. Por eso llegan a decir un momento el poder británico: podemos darnos el lujo de perder Canadá, pero no podemos darnos el lujo de perder la Argentina. Pero lo mismo lo hacen con todo el resto de América. Es decir, toda América queda subordinada económicamente. Chile, Perú, prácticamente toda Sudamérica a los intereses británicos. Una prueba de esto es cuando termina la Segunda Guerra Mundial y en Potsdam se unen Winston Churchill, Harry Truman, presidente de Estados Unidos, y Joseph Stalin, secretario del Partido Comunista Soviético, y se reparte el mundo. Churchill les dice: déjenos Sudamérica a nosotros porque nosotros fabricamos sus independencias y sabemos cómo manejarlos. Finalmente el presidente Juan Domingo Perón dijo: la independencia de América, bueno, no fue tan así. En realidad, es la construcción del Imperio Británico sobre los despojos del Imperio Español. Por eso, determinada línea política en Argentina fue hispanista. Juan Manuel de Rosas, gobernador de la Confederación Argentina, el presidente Irigoyen y yo, todos fuimos hispanistas, y la otra línea, la que nos entregó, fue una línea liberal anglosajona y masónica. ¿Cómo terminó esta historia? Los ingleses terminan llegando a India y China. En India, ellos imponen la producción de opio en provincias graneleras como Birmania, llegando a producir la hambruna de 2/3 de su población. Para que se den una idea, en la primera hambruna que produce Inglaterra en India se calcula que murieron 20 millones de hindúes. Un número enorme. Y con ese opio lo logran introducir en China, y se calcula también que 1 de cada 4 chinos adultos era opiómano y prácticamente era un muerto en vida, ya no tenía capacidad de trabajo, no tenía capacidad de producción. Es muy difícil mensurar la cantidad de muertos por hambre y por opio en Asia, pero algunos calculan que no debe bajar de 60 millones de muertos. Fíjense que Europa perdió 55 millones de habitantes en la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX. Bueno, en el siglo XIX y principio del siglo XX, la cantidad de muertos producidos por Inglaterra en China e India posiblemente llega a 60 millones. Ustedes pueden buscar, también lo pueden encontrar en los buscadores, las hambrunas en la India, y hay algunas fotografías de algunas hambrunas producidas en el siglo XX, para que se den cuenta. En la Segunda Guerra Mundial, Churchill produjo la muerte de entre 3 y 6 millones de habitantes por hambre, porque esos alimentos se los llevó para alimentar al ejército británico en operaciones. Hay fotos de madres hindúes, famélicas, con sus hijos famélicos muriéndose en sus brazos. Así que cuando me hablan de ese modelo de vida, realmente es un modelo que solo trajo muerte, cuando el modelo español en América fue un modelo que nos trajo prosperidad a los pueblos de América y nos convirtió en la región más próspera del mundo durante casi 300 años. España fue en ese sentido tan generosa que, por ejemplo, el nivel de vida en Guatemala, que es una ciudad bellísima, era superior al nivel de vida de Madrid. Y algunos ricos españoles elegían vivir en Lima, que tiene una gran actividad cultural y social, antes que quedarse viviendo en España. Por lo tanto, y más, el primer ferrocarril que construye España no lo construyó acá en la península, sino que lo construyó en Cuba. ¿Por qué? Porque la provincia cubana necesitaba ferrocarril para el azúcar. Entonces, los hermanos cubanos, que lo consideran tan españoles como que hayan nacido en Castilla, necesitaban el ferrocarril, y España, con mucho criterio, dijo: bueno, el primer ferrocarril tiene que estar acá. Recién después aparece el ferrocarril español en la península. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Hemos llegado a una situación en que nos han cambiado la historia, nos hacen creer la leyenda negra. En América, la leyenda negra ha llegado a su techo, es decir, en este momento hay una fuerte reacción por parte de muchos historiadores para explicar que es una mentira. Sí me da pena y tristeza cuando veo españoles que se la creen. Es decir, tengo entendido que a ustedes les enseñan como que España en América hizo poco o nada, o que se dedicó a masacrar. Todo eso es falso. Es decir, cuando me hablan de millones muertos, el otro día el presidente Maduro llegó a decir que España mató 140 millones de chinos, salvo que España ya tenía en el siglo XVIII una flota de submarinos nucleares con gran cantidad de misiles y haya lanzado 1000 misiles sobre América para poder matar 140 millones. No puedo creer cómo pueden hacer eso. Pero sí, pero además no hay rastros arqueológicos de semejante mortandad. Pero sí hay numerosos rastros funerarios de la cantidad de masacres que produjeron los aztecas sobre las otras tribus de América. Eso es
vuelta a vuelta se encuentran tumbas funerarias con 4.000, 20.000, 8.000 cráneos que los aztecas los acumulaban como una suerte de adoraciones a sus dioses. De eso sí van a encontrar. Y por otra parte, también hemos encontrado que con el tema ese de genocidio y la manipulación, porque en algunos lugares, cuando los indios se convertían, y era muy fácil que se convirtiesen, ¿por qué? Porque querían escapar de esa religión salvaje de los aztecas que les requería, por ejemplo, entregar una hija para los sacrificios humanos, ninguna madre quiere entregar una hija para que se la sacrifique un salvaje. Cuando se bautizaban, a veces la gente cambiaba el nomenclador, y en vez de indios ponía blancos. Por eso nos llamó la atención, y algunos demógrafos lograron descubrir el tema. En primer lugar había 50.000 indios, y un día después había 50.000 blancos. Y si no habían llegado 50.000 blancos, llegaban 200.000 españoles en 300 años. O sea, ¿cómo pudieron fabricar de un día para el otro? Y ya no, eran los mismos 50.000 que a alguien se le ocurrió, bueno, ahora que son cristianos los pongo como blancos. Entonces, eso fue bastante común. Así que, por lo general, todos los datos demográficos han sido bastante manipulados, y en realidad vemos que buena parte de la nobleza incaica fue reconocida inmediatamente por la nobleza europea, y si ustedes van al Palacio Real de Madrid van a ver una estatua a Moctezuma y otra a Atahualpa, es decir, a un inca y un azteca, reconocidos como tales. Hoy, tanto la familia Yupanqui, es decir, los herederos del incanato, reconocen al rey de España como su verdadero inca, y la misma familia Moctezuma está muy contenta de haber acabado con las costumbres que tenían y que haya llegado a España. El profesor Moctezuma hace poco dijo en la Universidad de México, menos mal que llegó a España, porque dice, mi abuelito tenía algunas costumbres gastronómicas un poco particulares. Cargando, por favor. El pozole, que es una comida típicamente mexicana que se hace con carne, ahora se hace con carne de res. En aquel momento se hacía con carne humana. Así que el cambio económico, social, cultural fue enorme. Y básicamente creo que es muy interesante que también estudien la diferencia de concepción económica del mundo luterano y del mundo católico. Para el mundo luterano lo importante era tener, y para el mundo católico la producción económica era a partir del ser. Fue incluso algo que refleja esa diferencia. Cuando se produjo a principios del siglo un famoso terremoto, un terrible terremoto en la ciudad de San Francisco, van a ver los diarios norteamericanos que dicen tantos millones de dólares en pérdida. Y hay unos diarios españoles que recuerdan aquel momento y dicen tantas miles de vidas perdidas. Con lo cual creo que puede estar muy orgulloso de ser españoles. Ser español es muy importante, es mucho más importante que ser inglés e incluso que ser francés. Por lo tanto, queridos amigos, estoy muy orgulloso de estar acá, que me hayan permitido hablar en una universidad española, y como argentino quiero agradecer a esos 22 españoles que combatieron con nosotros en la Guerra del Atlántico Sur en 1982. 2 españoles que trabajaban en la marina mercante perecieron en combate y voluntariamente fueron al combate, porque se les dio la oportunidad de bajarse por haber nacido en España, y ellos dijeron, toda nuestra vida la hicimos en Argentina, si Argentina está en riesgo, nuestra obligación también está en riesgo. Así que, queridos amigos, viva España, viva Argentina, y muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. No sé si el catedrático don Pablo Ruiz Palomino tiene algo más que añadir, pero nuestro agradecimiento, una conferencia maravillosa. Sí, ahora por ejemplo, si, no sé si hay dejamos un tiempo para un turno de preguntas, para ver si alguien de la sala o alguien incluso en la mesa podemos, no sé, profundizar más en algunos aspectos. Tenemos 15 minutos para poder realizar esta indagación, ¿no?, sobre determinados aspectos que a lo mejor os hayan parecido pues dignos de conocer más o de profundidad. ¿Hay una pregunta? Sí, gracias, ha sido muy emocionante pues saber tanto como hay que saber de España, concretamente a través de América, y concretamente a través del señor Lons, que bueno, pues le conocemos a través de internet. Yo quería, en primer lugar, darle la bienvenida al señor Lons, como es de suponer. Estamos encantados de recibirle, y porque, bueno, pues una visita así desde tan lejos y con la sabiduría que nos ha demostrado en lo que hacemos de seguimiento a través de internet, pues era para acudir. Yo quería tener un poco, ante tantos alumnos como hay, se ve que, porque me he dado cuenta que estaban interesados en la conferencia del señor Lons, hacer una pregunta, bueno, 2 preguntas. En primer lugar, si hace el favor, a ver si nos puede decir, porque es muy importante resaltar lo laborioso que fue el diseño del Real de Oxford. ¿Nos puede desglosar su contenido? Bueno, sí, es curioso, porque primero no tuvo siempre las mismas imágenes. Algunos tenían, se llamaban peluconas, porque se habían agregado esas pelucas francesas que se utilizaban en algún momento, cambiaban de acuerdo de la ficha del rey.
la de Carlos IV es una de las más conocidas, se llama Carolus IV, con el número cuarto romano, pero no con la B corta, sino con 4 letras así, ¿no es cierto? Y se les hacía un borde al costado, muy particular, que algunos norteamericanos se lo quedaban y lo limaban para robarse un poco de plata y hacerse la suya, ¿no es cierto? Pero incluso el primer comercio que hace en Norteamérica ya independiente lo hace con estas monedas para comprar para traer esclavos de África, se pagaban con eso, o sea, realmente una práctica ignominiosa, y son norteamericanos, para vender palo de sándalo a China y para importar té de China. Fíjense lo curioso de la hipocresía de ellos, ¿no? Les preocupaba más en su conciencia venderle palo de sándalo, porque saben que los chinos lo utilizaban para ritos paganos, que traficar esclavos, que no es otra cosa que secuestrar gente, ¿no es cierto? Y después, bueno, fueron variando la variación. En plata fue muy poca, creo que 5 gramos cambiaron nada más a lo largo de la historia. Y en realidad era justamente, había que cuidarse mucho de la falsificación, porque hubo alguna falsificación en Perú y alguna falsificación que se hizo también en la provincia de Mendoza. Había un virrey, el rey Sobremonte, un virrey que en Buenos Aires era muy denostado, pero en Córdoba y Mendoza, que son 2 provincias argentinas, era muy elogiado. Descubrir por qué. Porque él, cuando era gobernador de Mendoza y de Córdoba, había combatido justamente la falsificación de moneda. Y tras la caída de la corona española, aparece una serie de vicios administrativos en toda América, y entre los que denuncian los vicios económicos de la independencia, hay un apellido que es muy famoso acá en las canchas de fútbol de España. Algunos de ustedes habrán visto jugar a Diego Armando Maradona. Sus antepasados, la familia Fernández Maradona, uno de ellos fue obispo y otros de ellos fueron gobernadores de la provincia de San Juan, denunciaban las maniobras de los revolucionarios, denunciaban las trampas que hacían, denunciaban las trampas económicas y también la intromisión de material inmoral en los teatros. Así que de aquellos personajes hasta a las canchas de fútbol. Bien, bueno, pues muchas gracias. La siguiente pregunta pues, sí, era casi más o menos lo que nos ha comentado. Como bien nos ha desglosado, el Real de A8 duró bastantes siglos. Es de una moneda de madre mundial pues, que ha durado siglos. Está muy difícil de mantener. ¿Resalta en algún momento durante estos siglos la variedad de su diseño, en donde podía de alguna manera diferenciarse con unas monedas con otras durante el paso de tantos años? Sí, porque cambiaban de acuerdo al rey. Con cada cambio de rey, cambio de diseño. Bueno, como pasa con la libra esterlina, bueno, los euros no tienen mucha diferencia. ¿Solamente en el haz o en el embés? Ay, me mataste. Hay algo que no sabía. No, básicamente se cambiaba. Sí, hubo un cambio en las 2 partes en la época de José Bonaparte. Y ahí se agrega curiosamente en el diseño del globo terráqueo se pone América. Ya que bueno, él pretendía gobernar también en América, y ese fue un poco el problema que llevó luego a producir la secesión de América, ¿no es cierto? Pero por lo general la diferencia... No, bueno, sí hubo cambios en los escudos también, ¿no? En algún momento figuró Nápoles de Sicilia, en otro momento no figuró. Calcula que de 1535 circula hasta 1949 en China, ¿no es cierto? Así que tenés un recorrido de personajes históricos, pero no, la continuidad histórica, tengo la información, pero nunca se me ocurrió memorizar eso, porque sería ocupar demasiada memoria, ¿no? Muy importante y muy curioso. Muchas gracias. Bueno, chicos, hagan una pregunta, si no me voy a creer que se aburrieron, aunque sea para engañarme. Yo tengo una pregunta, en base a tu experiencia y a tus estudios actuales, yendo un poco de cara al futuro, ¿cuál es tu opinión o qué crees que papel, o si va a jugar algún papel las criptomonedas en el día de mañana? ¿Todavía no está a la orden del día? Mira, hay mucha discusión. Ahora Juan Manuel dijo que el Bitcoin es una manipulación, se puede ser, pero hay un proyecto español, de un empresario español, que quiere hacer el cripto real de plata. De hecho, me lo mostró. Es una criptomoneda, pero el que invierta en ella la va a basar en una moneda de plata concreta. Es decir, vos te vas a comprar determinada cantidad de criptos reales y se va a acuñar una moneda de plata por ese valor, y se vas a recibir la moneda electrónica. Pero se va a guardar en depósito el equivalente a una moneda de plata, para que tenga un valor concreto. Y la idea es empezar a utilizarla entre los pueblos hispánicos para ir liberándonos del dólar y del euro. Si lo logran, va a ser un golazo. Espero que lo logren, porque sería una manera que todos los pueblos hispánicos nos liberemos de 2 monedas que nos complican bastante la vida, ¿no? De hecho, el presidente de El Salvador le ha dado mucho impulso al tema de la criptomoneda. Hay discusiones, si le va bien o le va mal. No es fácil, es una población un poco bancarizada, pero lentamente es un tema que le está sirviendo a él como para tener segundos resultados económicos, ¿no? Como moneda supletoria. Y de hecho, El Salvador es un país muy chiquitito, un país
si se quiere, más pequeño de todo el mundo hispánico, es un país que tiene hoy un proyecto de país, ¿no es cierto? Está viendo las encuestas del presidente Bukele, tiene un 90% de aprobación, ¿no? Bueno, supongo que ustedes están muy felices con sus políticos y les saben tener tal vez más aprobación popular, pero obviamente ese tema. Pero tener un 90% de aprobación le ha dado un ritmo económico al país. Pero no usted sabría decir si hay mucha pelea en eso, ¿no? Yo sé que el Bitcoin tiene un límite de monedas a poder acuñarse digitalmente, ¿no? Y después ha salido un proyecto en China, hay uno en la India, que circula dentro de India, el Bitcoin chino circula dentro de China. Maduro pretendía ser el petro, pero como todo lo que hace este gobierno en Venezuela todo mal, así que fracasó. Que nos habla de los 140 millones de muertos y el otro día habló de los 5 puntos cardinales. Pero yo no sé dónde encontró el quinto, pero bueno, parece que para Maduro hay un quinto punto cardinal. Por lo general los gobiernos populistas en ese sentido no funcionan, ¿no? Pero creo que México intentó algo. Yo no te voy a comentar que con el presidente de México estoy muy ofendido, ¿no? Porque él habla mal. Lo conoce a Marcelo Bullo, pero argentino que ha escrito acá Madre Patria, ¿no? Entonces hablaba con Marcelo y mira, López Obrador habla mal de vos, habla mal del Papa, habla mal del padre Olivera Rabasi, no sé, algún futbolista argentino, todavía no hablo mal de mí, así que estoy absolutamente molesto. Pero bueno, tengo el consuelo ahora que unos venezolanos le han pedido a Maduro mi cabeza y la de Pablo Victoria, que es un historiador colombiano, con el cual hemos hecho varios videos denunciando las atrocidades de Bolívar, ¿no es cierto? Pero me fui de tema. Con respecto al Bitcoin, no te sabría decir, creo que va a depender. Yo creo que esas monedas van a depender de que tengan un soporte real. La única que vi con un soporte concreto y que con el manejo de blockchain y todo lo demás es este proyecto de cripto real de plata. Se me mostraron uno, lo tuve en la mano y Dios quiera que eso funcione. Sí. Sí, pues yo también, bueno, muchas gracias por la conferencia. Gracias por venir. Quería preguntarle, en relación con la pregunta que ha hecho también el compañero, yo el año pasado hice un TFG sobre el Bitcoin y las criptomonedas y estaba muy interesado acerca de cuál es el soporte que debe tener el valor intrínseco. Por ejemplo, usted ha hablado ahora del cripto real de 8. ¿Cuál sería el valor intrínseco o la utilidad que vendría a aportarnos para adoptarlo como moneda de cambio? Porque, por ejemplo, el Bitcoin, usted ha señalado que no tiene un soporte físico, pero sí es cierto que es escaso, hay 21 millones y a lo mejor por ahí algunos autores defienden que eso es lo que le puede dar cierta utilidad al margen de que no puede estar sometido a gobiernos, etc. Para eso vas a necesitar un teórico de las criptomonedas que te dé una conferencia. No, pero también... Sí, pero me parecía curioso también por cómo ha comentado usted que China, cuando comenzó el Imperio Español a comerciar con China con el real de 8. Sí. ¿Cuál fue la causa? Bueno, no eran muchas, pero... Para ser aceptada, para ser era aceptada, hecha de plata. Era de plata. Que tiene Claro, pero valor en un ese mensual rico. En ese momento, En ese momento. la plata, digamos, era escasa. ¿Por qué tenía valor para los chinos? No, tenía valor. Las monedas de plata, por lo que yo estuve viendo, España las iba acuñando en la medida de su necesidad. Igualmente sí, se produjo inflación, pero eso tuvo que ver con, en algún momento, con que Castilla tuvo que aguantar el comercio con Flandes, la guerra de Flandes. Es decir, España con lo que quedaba de esa moneda tenía que sostener muchos frentes. Pelear contra los moros, pelear contra los protestantes, pelear contra los calvinistas en Holanda. En algún momento se beneficiaron los hilados de Flandes en contra de los hilados de aquí, de Castilla. Pero tenía un valor concreto que era el ser una moneda de metal precioso. Y además porque había también soporte en millones de oro, ¿no? Ese fue el motivo. No encontré otro. Probablemente haya otro, pero básicamente era una moneda de confianza para los chinos. Y además porque China quería evitar el negocio con Inglaterra. Es decir, cuando los ingleses le proponen hacer comercio y le dicen, ¿pero qué van a traer hilados de Manchester? Tenemos seda, mucho mejor. Y en un momento el emperador de China dice, no vamos a hacer negocio con ustedes, porque no necesitamos nada de ustedes. Además porque les desconfiaban a los ingleses. Y los ingleses lo metieron a fuerza, ¿no es cierto? A cañonazos y con drogas. Pero el valor de la moneda española es un valor de confianza, porque además se mantenía siempre el mismo peso. Si vos comprabas o tenías una moneda del 1700 o del 1800 y pesaba lo mismo. El cambio de gramaje fue muy reducido. Y básicamente tiene que ver con el diseño, ¿no es cierto? Algo cambiaba en el diseño y provocaba una leve variación, pero la variación fue muy poca. Sí. Usted antes ha mencionado que se tiene una mala imagen de cuando España fue a Latinoamérica y que ha dicho que España en realidad empezó haciendo mucho y ha dicho que avanzara hacia la zona. ¿Por qué cree usted que se tiene esa mala imagen de la colonización? Bueno, justamente porque el mundo anglosajón no quiere en absoluto que descubramos nuestras capacidades. Si te convence que no podés, vos tenés ¿qué estudiás?
AD. Administración de empresas. Ah. Entonces te gustaría alguna vez administrar una empresa, ¿no? Sí. Bueno, o crear tu empresa. Y vos ponés que empezás a desarrollar una idea de una empresa propia y te empiezas a decir, no podés, imposible, todos te ponen imposible. Y si logran convencerte a vos y a tu grupo familiar de que es imposible, y tal vez abandones el proyecto. ¿No es cierto? Así que de confianza son malos consejos. Si vos crees que podés, podés. Y básicamente es eso, que no tiene que... Vos te das cuenta, nosotros somos 500, 600 millones de hispanohablantes. Si se pudiese recuperar los filipinos que hablan el chabacano es un dialecto muy parecido al español. Si agregas el mundo lusitano, estás hablando de más de 900 millones de personas que compartimos lenguas afines. Y mucho más de lo que comparten los ingleses. Porque el inglés, por ejemplo, en África no es lengua de la cuna, es lengua de la administración. Además le hablan en bantú, en suajili, en lo que puede ser, pero no hablan en inglés. El inglés es el idioma de la administración. Me parece bueno en chino, pero China tiene 138 lenguas. Hace poco se encontró una lengua china, era una lengua que habían creado las mujeres para hablar entre ellas y que los maridos no les entendiesen nada. Pero tenía su gramática, tenía todo su esquema, ¿no? Estás hablando de 138 lenguas. El chino mandarín lo habla una parte de la población, pero el idioma más importante en el mundo es el idioma español, porque además es un idioma que te permite desarrollar ciencia, tecnología, filosofía, derecho, teología, o sea, las ciencias más importantes para la construcción de una civilización. Es decir, una civilización se asienta sobre dos cosas que hoy son muy denostadas. Y tal vez muchos de ustedes no van a estar de acuerdo conmigo, pero se lo dejo para que piensen. La civilización se asienta sobre la lengua y sobre la fe. ¿Por qué? Porque a partir de ella puede desarrollar un sistema de leyes, un sistema de gobierno, y un sistema educativo, y un sistema económico. Cuando vos rompés esas dos cosas, porque en Argentina hay toda una campaña para que hablemos con la E, con 400 variantes de género, etc. Todo eso va destruyendo la capacidad de comprensión idiomática. Y lo otro es la fe. Para los pueblos de América significó liberarse de un montón de cosas. Entonces, si nosotros descubrimos los valores de nuestra civilización y empezamos a verlos como hermanos, y a comercializar entre nosotros, vos pensás que los países que comparten idiomas, el mundo anglosajón, comparten un intercambio comercial 7 veces mayor que el que comparten con países con los que no comparten idioma. Si nosotros empezamos a desarrollar nuestro comercio, es decir, tenemos muchísimas cosas para comercializar entre nosotros, ¿no? Estaba viendo acá los astilleros Navantia. Mucho antes de venir a España me vi varios documentales, me pareció fascinante. Argentina tuvo capacidad de astilleros. Bueno, los sucesivos gobiernos lo terminaron destruyendo todo eso, ¿no? Argentina fabricaba fragatas de combate, submarinos, etc. ¿Pero qué pasa si hubiera un Navantia en el Atlántico, otro en el Pacífico, en América? ¿Qué pasa si entre todos desarrollásemos una aerolínea de bandera y nuestros mercados aéreos en conjunto? Si desarrollásemos una marina mercante en conjunto? Y si llenásemos, no sé, la India, Corea, Taiwán, Japón, de supermercados con productos hechos en habla española, ¿no? De jamón ibérico a carne argentina, ¿cierto? Dulce de leche no puede faltar, y los distintos productos que podemos hacer en América y en España. Y llenaríamos las góndolas del mundo. Tendríamos otro peso político, y otro peso comercial y otro bienestar para nuestros pueblos. Yo creo que debemos tener hasta un cine común. Y en un día los hindúes se dieron cuenta de que Estados Unidos con 300 millones tenía una industria cinematográfica muy importante, Hollywood. Y dijeron, si nosotros tenemos 1.000 millones, ¿por qué no podemos tener nuestro cine? Y ahí nace Bollywood. Y hoy la India produce más cine que Hollywood. Es un cine casi todo de consumo interno, ¿no? Para el gusto de ellos. Pero algunas películas han trascendido y han llegado al mercado occidental, ¿no? Algunas superproducciones bélicas son muy interesantes, algunas películas que han hecho muy buenas. Hacen series para empresas de streaming y ha crecido mucho. ¿Por qué no podemos mostrar nosotros nuestra industria cinematográfica que cuenta la historia de Blas de Lezo, que con 2.700 hombres venció a 27.000 iglesias en Cartagena de Indias en 1741? O a Rafael Herrera, la historia de Rafael Herrera. ¿Saben quién fue Rafael Herrera? Una chica española nacida en Nicaragua que con 19 años lideró a 200 soldados españoles y venció a 5.500 ingleses, entre los cuales estaba el entonces teniente Horacio Nelson, marino inglés, especializado en perder con España, porque quedó en Nicaragua como teniente. En Tenerife pierde un brazo y en Trafalgar pierde la vida, ¿no? Pero seguía, ¿no? Era resistente. Bueno, Rafael Herrera, con 19 años, dirigió a 200 soldados y derrotó a 5.500, o sea, 30 veces más, ¿no? Creo que esas historias las tenemos que conocer muy bien. Pero me sorprendió que acá en España no se conocen las invasiones inglesas a Buenos Aires. Y de hecho sí hay un libro de Luis Gorrochategui, un historiador español, que escribió un libro muy interesante sobre las invasiones inglesas. Tampoco tal vez sepan que en la batalla de Trafalgar pelearon 9 rioplatenses. O que en la guerra contra Napoleón, el regimiento más destacado del ejército español fue el regimiento de gallegos de Buenos Aires. Y los generales españoles de caballería se asombraban de la capacidad de la caballería rioplatense. Fue el más condecorado en combate.
Y el general más condecorado del ejército español, con 9 laureadas de San Fernando, el general Gutiérrez de la Concha, nació en la entonces provincia de Córdoba de Tucumán, de Reinato de Plata, hoy República Argentina. Hasta en las guerras en África hubo argentinos combatiendo junto a los españoles. Y ahora vengo yo a molestar un poco por acá también a defender España, pero me duele mucho cuando veo que los españoles critican a España, ¿no? No dejen de denostarse como pueblo, ¿no? El español sigo creyendo que es el mejor pueblo del mundo y gracias a eso también creo que los argentinos somos los mejores del mundo, pero si no fuéramos un español no podríamos. Bueno, no sé si te respondí con eso. Antes ha mencionado, perdone, antes ha mencionado a Marcelo. Sí. No sé si es amigo suyo, pero tuvimos la suerte, es un historiador, también, creo que es argentino. Sí, somos muy amigos, él es de la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy italiana en Argentina. Tuvimos la suerte de tenerle aquí el año pasado, también conferenciando, y la conferencia que dio enlaza también con la suya, en la defensa de lo español. Y realmente pues, nos habló de la leyenda negra que habían creado sobre España los ingleses y cómo los españoles habían hecho tanto en Hispanoamérica, como realmente, como usted ha dicho, los aztecas mataban, había ritos cada año, pero mataban cantidad de gente de vírgenes, ¿no? Sí. Y es por lo que los otros pueblos, pueblos indígenas de México estaban contra los aztecas y luchaban contra ellos. Hernán Cortés conquista, la conquista es una conquista indígena, es un acto de liberación de los aztecas, pero 40.000 soldados indígenas dirigidos por 400 hombres que tenía Hernán Cortés. Además nos explicó que en la construcción del metro se habían encontrado multitud de cráneos, porque mataban pues, cantidades ingentes de indígenas, sobre todo mujeres, para los rituales. Y hay una cosa muy importante de la que hablamos, que era cómo España, y gracias a Francisco de Vitoria, crea el primer derecho internacional, en el cual se defendía a los indígenas, las propiedades de los indígenas, la vida de los indígenas, cosa que los ingleses no hicieron, y se cometieron genocidios. Y hay una anécdota muy interesante, usted que lo charlamos con Marcelo, Unidos. dimos una conferencia juntos en Cartagena y otra en Sevilla. Y hay un acto de barbarie, uno, que comete un oficial español en la zona entre Perú y el Alto Perú, que es Bolivia. Iba con un grupo de soldados y se cruzan con un indio, oficial caprichosamente lo mata. Y un indio absolutamente anónimo, nunca se supo qué fue, y sus huesos habrán sido comidos por los animales. Cuando llegan a vuelve al virreinato, los subordinados lo denuncian al virrey. Y hacen un juicio y fue ejecutado por criminal. Es decir, podía haber españoles que cometiesen abusos, pero no era tan fácil que saliesen indemnes. No. Es decir, la ley le caía al que cometía abusos. Y de hecho fue tan así que en algún momento, como para muchos pueblos, el aporte español fue un avance y una liberación. Hubo un español que quiso traicionar al rey de España y un cacique que había tomado el apellido Alonso Titi Acauchi, eran los nombres aborígenes. Lo descubrió la traición, lo capturó, lo ató como un matambre, se lo llevó al virrey, le hizo iniciar el juicio. Este hombre fue castigado por traición y se le hace un informe, creo que a Carlos V, sobre la acción de este cacique, y Carlos V se evalúa el mérito y lo condecoró con el Toisón de Oro. Recibe el Toisón de Oro, que es la condecoración más importante de Europa y del mundo, que es una condecoración española, autoriza al portador a hablar en nombre del rey. ¿Cierto? Hay una anécdota curiosa, miren cómo son las cosas. Mira, te respondo a vos que me hablás justamente de esta manipulación, ¿no? Había dos mujeres en Venezuela que tenían un mérito, escuchá, porque capaz que un día se le ocurrió una idea para un negocio, que habían hecho un postre, un budín, una torta, nosotros decimos torta, un pastel, que todavía se come, creo que se llama bejarán, algo así, y se hizo muy popular. Por algún mérito estas dos mujeres piden recibir el título de doña, que en aquel momento tenía una importancia social y creo que hasta impositiva, me parece. Entonces llega el pedido a Fernando VII. Fernando VII ve que tiene razón y dice, soy perfecto, autorizado. Pero ve que le empiezan a poner objeciones las autoridades en Caracas, o sea, los criollos, que eran étnicamente españoles nacidos en América. Y dice, pero ¿cuál es el problema para que yo otorgue este honor y estos beneficios? Le empieza a dar vueltas hasta que después el motivo, es que eran negras. Y Fernando VII dice, ¿cuál es el problema que sean negras? Si en el Imperio Español hay negros, hay indios, hay asiáticos. No, pero como hay muchos en Caracas y en algún momento se pueden solidarizar contra los otros. Y él dice, no, por el contrario. En la medida que se les permita crecer igual que nosotros, van a defender la misma civilización.
Claro, lo que pasa es que ya los criollos estaban pensando en cómo rebelarse de España. Y el problema que tenían que los habitantes americanos de raza negra y los indios eran mucho más realistas que los blancos. Entonces Fernando VII se enoja, firma un úcase y les da el honor a estas dos mujeres y dice: declaro que fulana de tal y mengana de tal reciban este honor y que sean blancas aunque sean negras. Yo el rey. Y se acabó la discusión. Pero eso es curioso porque incluso ustedes van a ver que la guerra de independencia era tal el movimiento económico que había caciques que tenían manejo de cajas de caudales, de cajas de ahorro. Lo utilizaban básicamente para invertir en caminos, para poder mejorar la producción y el comercio, ¿no? Y cuando vienen los movimientos de independencia, y yo digo secesión, porque en realidad es un error decir independencia, para independizarte teníamos que haber existido antes de España, y Argentina y México nadie existía antes de España. Entonces fueron las mismas tribus las que organizaron y financiaron los ejércitos realistas. El Real Ejército del Perú no existía hasta que un cacique, Antonio Navarra Huachaca, decide financiarlo. ¿Por qué? Porque España no necesitaba ejército de ocupación, porque era tan España América como la península. Para que se den una idea, cuando se produce la invasión a Buenos Aires en 1806, un grupo de gauchos de la provincia de Buenos Aires organiza una partida de 700 gauchos y cuando atacan a la fuerza inglesa, ¿con qué grito? ¿Qué creen que gritaban? Si vamos a Argentina, que vamos a ganar, no, eso de la hinchada argentina, no. Gritaban: Santiago y Sierra España. Ese era el grito de guerra de los gauchos de Río de la Plata. Y por supuesto, viva el rey, ¿cierto? Entonces, las cajas de ahorro de las tribus eran tan ricas que podían financiar el ejército. A ver, el ejército realista del Perú tuvo 24.000 hombres, y eran casi todos aborígenes. Y de hecho, algunos generales eran indígenas. Antonio Navarra Huachaca fue general del ejército realista. Agustín Agualongo, un indio de la zona de Pasto, Colombia, él organizó, y no era cacique, era un pintor, era un artista. Él organizó, financió un ejército y el ejército que mantuvo en jaque a la Legión Británica de Bolívar, porque los ejércitos supuestamente independentistas y liberadores eran casi todos soldados británicos, ¿no? Y marinos británicos. A mí algo que me llamó la atención cuando estudié el tema de independencia, que se relaciona con el tema económico, es que San Martín se queja de dos cosas. Dice: los hijos de esta tierra no quieren pelear. Y además, los indios me espían. ¿Cómo puede ser que después me vienen, no, que el yugo español, que lo liberamos, que los indios se liberaron con el yugo español? Pero si los indios eran los que lo vigilaban a San Martín y lo combatían. Y cuando cruza Chile, le plantaron combate a las fuerzas revolucionarias en 42 oportunidades. Y los indios vencieron en 26, de las 42. ¿Y por qué los hijos de esta tierra, o sea, incluso los que eran mestizos o que eran españoles nacidos en América, no querían combatir? Cuando sí habían combatido contra los ingleses en distintas invasiones, contra intentos holandeses, franceses, que también intento invasión, contra daneses y contra rusos, pero no querían pelear por la independencia. Por esta es la explicación, porque no había ninguna necesidad. Y porque, más allá de algunos errores que se le adjudican a las reformas borbónicas, el resultado concreto es que había una solidez económica, una capacidad de comercializar con el mundo que se pierde a partir de la independencia. Luego en Trafalgar sí se pierde un poco porque se pierde parte de la flota, ¿no? Pero eso es la cuestión de esperar unos años y recuperarlo. Chicos, ¿alguna pregunta más? Pues yo creo que ya has acabado el tiempo porque tienes clase ahora, me parece. Así que darte las gracias por todas las lecciones que nos has dado. Valga, ¿no?, que tenga que venir alguien de fuera, bueno, de fuera no, de dentro, como acaba de decir Patricio, pero de muchos kilómetros lejanos, ¿no?, de aquí de España, para recordar nuestra historia y para hacer que hagamos una introspección sobre realmente lo valioso que es nuestra historia y el futuro que podemos tener si estamos unidos. Y nada, yo solamente me quedaría de la conferencia que ha dado en dos cosas que me ha parecido interesantes porque van un poco en línea a una respuesta que le ha dado a uno de los oyentes de la clase sobre las criptomonedas y el valor intrínseco que a lo mejor pueden tener esta criptomoneda, ¿no?, que para dar importancia, ¿no?, a esta moneda sería la confianza, que era lo que por ejemplo el Real de 8 daba a los chinos, y daba la confianza porque había algo detrás, ¿no?, y había algo también no solamente físico, material, sino también supongo también la imagen, la reputación es lo que da valor a una moneda y lo que hace que el resto de la gente pues, pueda comprarla y quiera invertir en ella, ¿no? Y lo otro que también está relacionado es cuando él ha dicho que los angloparlantes se centraban en el tener, y en España sí que ha habido un movimiento muy humanista de más aproximarnos al ser. Es el ser persona, lo que imperaba más, aunque evidentemente siempre ha habido gente que en todo lado pues no es digno de favorecer ese ser, ¿de acuerdo? Pero ese ser es lo que también da confianza a esa moneda, y a lo mejor daba esa confianza a ese movimiento español en el mundo entero. Nada más, y muchas gracias, y gracias también por asistir.
esta conferencia, supongo que... Quiero decir una cosa, bueno, busquen, entren a YouTube, tienen ahí, a ver chicos, vayan todos a YouTube. Bueno, algún aviso comercial que voy a pasar. Busquen en YouTube mi canal que se llama Historia con Patricio. Te lo voy a encontrar, porque me aparezco primero, parece que no hay otro Patricio, me parece una ventaja. Fui a mi socia a poner mi nombre a todos, a mí me parecía muy personalista, pero la mejor manera de... Y los invito a suscribirse, a ver si tengo 50 suscriptores nuevos. Bueno, pues gracias.